bajo el tema la amargura corrompe o mata. Amén. El tema es, para que quede escrito en letra grande, la amargura corrompe o mata. Amén. Para ello vamos a leer Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, vamos a leer en el nombre de Jesús. Hebreos 12, verso 12 al 15. Tomamos este pasaje, estos textos como base para lo que quiero dejarles en sus corazones en esta hora. Amén. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amén. Bueno, voy a tratar de darle el desarrollo en el tiempo que creo prudente en esta hora. Preguntaba a los que saben que si la amargura es un sentimiento o una emoción. Entonces me dijeron los que saben que es un sentimiento. Las emociones son temporales, una emoción pasa. Los sentimientos perduran, pueden durar mucho. Entonces la amargura es, según los que saben, es un sentimiento. Palabras o familiares de la amargura, o familiares o como hijas, o como ya en el definición de amargura. Quiere decir Mara, que es amargo. Quiere decir que es un gusto amargo, aflicción o disgusto. O sea, la amargura es sabor amargo, trae aflicción o disgusto, pero también hay algo que se llama tristeza, aflicción, amargar o amargor, pena, pesar, disgusto, pesadumbre, sinsabor, desconsuelo, tribulación y dolor. O sea que en algunos, si usted ha tenido estos sentimientos, ha sentido esto, es un piquecito de amargura. Ahora, si tenemos todos, ¿se imagina cómo es el sabor? Amén. Es tremendo. Para hablar entonces de la amargura, me puse a pensar cuántos de nosotros nos hemos amargado en la vida. Y yo creo que aquí conmigo ninguno puede decir, no, es que yo no soy ningún amargado. En alguna ocasión hemos tenido esos momentos de la vida de tristeza, aflicción, amargor, pena, pesar, disgusto, pesadumbre, sinsabor, desconsuelo, tribulación o dolor. El pasaje que leímos viene hablando, todo el capítulo 12 habla sobre la disciplina. Dice que a la verdad ninguna disciplina, el verso 11 del capítulo 12, a la presente puede ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Y la carta sigue, dice, por lo cual, o sea, es una carta. Entonces dice, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ella muchos sean contaminados. Entonces me puse a mirar, hablando de la contaminación y de contagiar. Y ahorita miramos algo. Hay dos casos en la Biblia, entre tantos, pero escogidos casos, para darles a ustedes, dejarles en sus corazones la importancia de erradicar la amargura de nosotros. Porque la amargura o corrompe o mata. Hay dos casos muy relacionados en la Biblia. Y es el caso de Aitofel y Absalón. ¿Ustedes han oído hablar de Aitofel en la Biblia? Les voy a presentar hoy a Aitofel. De Absalón, ustedes sí saben quién es, pero de Aitofel se habla muy poquito. Los dos, Aitofel y Absalón, son personajes muy cercanos a David. Para los que saben y dicen, David era tipo de Jesús, o sea, es más que Jesús en su linaje de carne vino del linaje de David. ¿Es así o no? David tuvo hay dos personajes, entre ellos Absalón y Aitofel. El primero era un hijo, su hijo. Su hijo Absalón, muy querido por su papá, un muchacho con un futuro espectacular. Dice que Absalón era un tipo muy elegante, muy parecido a cualquiera de ustedes. Era un muchacho elegante, sí. Él tenía dos hermanos por parte del papá, diferente mamá. En una mamá habían dos hermanos, que era Amnón y Tamar. Tenía sus hermanos. Amnón era hermano medio, digámoslo así. Tamar y Absalón eran de la misma madre. Tamar y Absalón eran de la misma mamá. Amnón era de otra. ¿Me quedé claro? Listo. Amnón este chino, influenciado por la carne, se enamoró de la hermanita Tamar. Y comenzó a ponerse pálido, como que se trasnochaba el muchacho ese. Eso está en el capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Amén. Capítulo 13 del segundo libro, del primer libro de Samuel. Capítulo 13 del primer libro de Samuel. Vamos a confirmar si es el segundo o si es el primero. ¿Para qué? Es el segundo, listo. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. En ese, ahí aparece lo de Amnón y Tamar. Un tío de Amnón comienza a verlo así como todo demacrado, como que él se trasnochaba y todo el asunto. Dice, oiga, ¿usted qué le pasa, mijo? Y le dice, no, es que siento una atracción, este es en mi léxico, ¿no? Siento una atracción especial por mi hermana y el tío, bien sinvergüenza, lo aconsejó, pues hágase el enfermo y tal, y deja que su hermanita vaya y lo atienda y tal. Y así hizo. Y cuando fue, abusó de ella. Resulta que David no tomó medidas en eso. Y eso le sembró una amargura a Absalón. Es una cosa terrible, le sembró una amargura tan tremenda que él alimentó eso varios años. Y Absalón organizó una fiesta, y en esa fiesta mató a su hermano. Mire hasta dónde va las consecuencias de una amargura, de un resentimiento, porque eso es junto. Bueno, pasaron algunos años. Aparentemente Absalón estaba restaurado, David lo perdona, lo manda a llamar y vuelve, pero Absalón llega contaminado. Tremendo eso. Tenía su vida contaminada por la amargura. Tanto que este hombre
manejó y le formó un golpe de estado a su papá. Terrible, tremendo golpe de estado. Este muchacho comenzó a trabajar, acercarse a los del pueblo y dice, pero es que usted, tranquilo, sí, ojalá yo fuera el rey y verá que las cosas serían mejor, y los esperaba. Una persona que tiene síntomas, que usted quiere identificar, una persona que tiene amargura contra alguien, es que usted siempre va a escuchar que se refiere a esa persona no de una manera adecuada. Mire ese pastor, mire el líder de los jóvenes, mire, mire, y ese que se pare, que va a visitar a alguna casa y comienza a hablar y hablar, en esa persona identifique que tiene amargura. Y pareciera que no, porque al salón hablaba, no, y les presentó. Y usted a esas personas dice, no, hermano, tranquilo, vamos a orar. Hay uno que dice, camine, vamos a orar por el pastor, porque es que ese es así y ese aquello lo otro. Y pareciera que fuera algo bonito, pero está contaminando, está transmitiendo el veneno, se está creciendo la raíz de amargura. También un síntoma de una persona amargada es que se aísla y se hace solito y busca el que quiere contaminar. Pero también otro que está contaminado, afectado, no habla con nadie, se va, no quiere tratar, entra y tal. Ese tipo de persona algo tiene porque no se relaciona. Fue que le hicieron algo pasó, y tiene ese problema. Me encanta cuando están así calladitos. Bueno, Absalón le montó el golpe de estado a su papá. Pero en este pasaje entra Ahitofel. ¿Quién era Ahitofel? Según la palabra de Dios, Ahitofel era el hombre de confianza de David, consejero, pero fuera de eso era el abuelo de Betsabé. O sea, era el abuelo de la muchacha que él vio bañándose, la mandó a traer, que tenía la esposa de Urías. Vamos a mirar en la Biblia para que a usted le quede claro, porque la idea es que usted se vaya hoy en su corazón cómo trabaja los actos cuando nos dejamos de alguien y nos dejamos en sembrar una raíz de amargura. Diga aleluya. Primer libro de Samuel, capítulo 11, verso 3. Ahí rápidamente le agradezco. Entonces los ancianos de primer libro de Samuel, capítulo 11, verso. Vamos a leerlo aquí, lo voy a leer acá. Sí, segundo libro. Ese segundo libro siempre me va al... Sí, es el primero, ¿cierto? Sí. No, es que voy a compararles, es para compararles. Luego vamos al segundo, porque es para poderle tener el orden como debe ser. Si es el segundo, ¿cierto que sí? Segundo libro. Sí. Sí, es el segundo. Segundo libro, verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de quién? De Elián, mujer de Urías, el heteo. ¿Hija de quién? De Elián. ¿Listo? Hija de
Elián. Amén. Primer libro de Crónicas, verso 23, capítulo 23. Vamos a ver si está ahí. Primer libro de Crónicas, verso 23, capítulo 23, perdón. Verso 30 y... Es ese hombre. Es el segundo. Siempre me quedé con el primero. ¿Qué relación tenía? Ahorita lo encontramos. Ahí habla de los hijos de que era la hija de, vuélvanlo por favor, embolató el de la genealogía del Elián. Pero entonces lo que dice en el capítulo que lo copié aquí mal, habla de que en la genealogía Elián era el papá de Besabed. Ahorita los paso para que no se quede con esa parte. Y comprueba de que era la nieta de Aitofel. Aitofel tenía una relación con David de confianza, de mucha confianza. Ahí sí el primer libro de Crónicas, capítulo 27, verso 33. Primer libro de Crónicas, capítulo 27, verso 33. Ahí sí aparece entonces quién era Aitofel para con David. Amén. Para que lo tengamos aquí bien claro. Capítulo 27, verso 33. También Aitofel era consejero del rey y Usaí arquita, amigo del rey. Entonces habla de que era el consejero del rey. Póngale pues usted cuidado a esta parte. Un hombre consejero del rey, un hombre que estaba ahí al lado de él, con Usaí. Lo que este hombre decía era como si fuera palabra de Dios. Yo me puse a pensar, bueno, sería, por uno a la Biblia la encuentra así, sería que entonces David no sabía que esa muchacha era la nieta de él. Yéndose uno como allá más allá, yo pienso, pues me supongo que no, porque si era tan cercano, sabía quién era ella. No sé, me cabe la mente de que Aitofel siempre estuvo observando el trato que él le dio a esa muchacha. Pienso yo que amaba mucho a Urías, ¿cierto? Pienso yo que amaba mucho a Urías como yerno, como el esposo de su nieta. Y vio cómo terminó todo eso, como el escarnio, como todas estas cosas, y se llenó de amargura. Y pareciera que las cosas uno no las ve y están ahí quietecitas. Él siguió trabajando mucho tiempo con su hermano, con su rey, estuvo ahí siempre, no sé qué, no demostró mucho, pero cuando Absalón se revela, entonces él se une a Absalón. Y después de que se une a Absalón, entonces ahí viene lo tremendo. Ahora sí lo encontré, yo les tenía porque lo tengo aquí, le encontré para comprobar de que sí era la nieta. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 34. Amén. Yo no me podía ir sin dejarles eso, porque no, que este quedó aquí. Verso 34 dice: Aitofel, hijo de ¿qué? Hijo de Masías, Elián, hijo de ¿quién? De Aitofel, gelonita. Elián era ¿qué hijo de quién? De Aitofel. Elián era ¿qué hijo de quién? De Aitofel. Elián era ¿qué hijo de quién? De Aitofel, gelonita. Elián era ¿qué hijo de quién? De Aitofel, gelonita. Elián era ¿qué hijo de quién? De Aitofel, gelonita. Elián era ¿qué hijo de quién?
de Aitofel, o sea, el papá de. ¿Les queda claro que era la nieta? ¿Sí les queda claro? Entonces, capítulo 11, verso 3 al 5. Y capítulo 23, verso 34, para que el que tome nota lo compare, que queda comprobado en la genealogía de que era la nieta. ¿Listo? Entonces, ¿quién era Aitofel? El abuelo de Betsabé. ¿Listo? Ya me quedó clarito, ya quedó tranquilo para que tenga. Y Aitofel era el consejero, amigo íntimo de David junto con Usai. ¿Listo? El consejo de este hombre cuando él se revela era asertivo. Segundo libro de Samuel, capítulo 16. Después de que él se revela, hermano, a Absalón, y Aitofel se le une a Absalón, mire el consejo que le da. Capítulo 16, verso 21 al 23. Mire el consejo, mire hasta dónde lleva la amargura. Capítulo 16, verso 21 al 23. Aitofel dijo a Absalón: llégate a la concubina de tu padre, que él dejó para guardar la casa de todo el pueblo de Israel. Oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Continúe. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. El consejo que daba ¿qué? Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así que era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. O sea, hermano, y yo me puedo pensar, mire hasta dónde transmite contamina una amargura. Claro que eso tenía relación con el capítulo 12, el verso 11 y 12, donde después de que David pecó, le dijo: así como tú lo hiciste en secreto, alguien de lo tuyo lo va a hacer en público. Era relacionado con lo que se daba, pero lo que yo voy es cómo se trabaja cuando usted y yo guardamos una amargura. Hay hijos amargados con los padres. Hay esposos amargados con las esposas, esposas con los esposos, hijos con los, padres con los hijos, hermanos con los hermanos, pastores con los pastores, hermanos con los pastores. Es decir, esto es una amargura completa. No, y se oye así, pero hermano, me preocupa. Porque mire, uno piensa que esto pasó allá, pero hermano, esto sigue pasando. Y encontramos gente, y hermano, tenemos predicadores amargados, servidores con amargura, con dolor, con algo que lo tiene guardado ahí, contaminados. Y eso no deja, no, hermano, eso mata. Y es lo que vamos a mirar, que quiero, hermano, que Dios nos ayude para que esto quede en el corazón de ustedes. Porque la verdad, hermano, esto a mí me preocupa. Créame lo que sí. Cuando David escuchó que Aitofel se había unido, capítulo 15 del segundo libro de Samuel, verso 31 al 37, él se va a orar y consulta a Dios. Dios interviene en esa parte, porque Dios dijo: no quiero dejar que el mismo hijo mate a su papá, porque iba con todo. Entonces pone Dios la mano. Y entonces desde el capítulo 15, verso 31 del segundo libro de Samuel, él comienza, David se va a orar, consulta a Dios en su tristeza. Y cuando él va subiendo el camino, David, con el dolor por el hijo quererlo matar, del otro lado habían unos personajes que le tiraban piedra y le decía: eso se lo merece, sanguinario, te lo merece. Y le tiraban piedra. Y uno de los hombres de David le dice: Señor, voy y le corto la cabeza a ese sinvergüenza. Y yo: tranquilo, que hasta la final su razón tendrá. Y pues Dios, si él me tira piedras, porque Dios se lo ha permitido. Tenaz eso, hermano.
tenaz esa parte, en esa acción de David. Claro que eso va en otra cara. Uno piensa que ahí lo perdonó, pero después por ahí se encuentra con el que tiró la piedra. Ya, lleve, porque la amargura se guarda. Hasta David le pasó. Ahí estaban, ahí, pero después se desquitó con el tirapiedra. Hermano, es tan tremendo. Usted sabe que la persona que tiene amargura, dolor, que tiene veneno, hermano, hay algo y lo transmite, lo lleva. Y eso es una cosa terrible, hermano. Hace mucho daño. Hace demasiado daño. En el verso capítulo 15, el verso 31, entonces él sube, va a orar y toda la cuestión. Y el verso desde el 35, para que ustedes lo lean todo, dice: no estarán allí contigo el sacerdote Sadá. El segundo libro de Samuel, el verso, les dije el verso 31. Él sube y comienza entonces. Dieron aviso a David, Ahitofel está entre los que conspiraron contra Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora Jehová el consejo de Ahitofel. ¿Por qué él dice eso? Porque es que sabía que el consejo de Ahitofel era asertivo. Era tremendo. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, a pesar de que estaba perseguido, se fue a adorar a Dios. Ahí estaba Usai, Arquita, el que salió al encuentro rasgando sus vestidos y se quería ir con él. Y le dijo a David: no se quede conmigo, más bien váyase de infiltrado. Escuche bien, váyase de infiltrado. Verso 34: mas volveréis a la ciudad y dijeres a Absalón, rey de yo seré su siervo, como hasta aquí lo he sido con tu padre, y seréis ahora siervo tuyo. Entonces tú harás el consejo de, harás nulo el consejo de Ahitofel. Lo mandó de infiltrado. Claro, el consejo que daba Ahitofel era asertivo, hermano, era propio, era el que debía de ser. Era algo tremendo, hermano. Cuando ya van a dar el consejo, y ahí es donde yo quiero dejarles en sus corazones cómo termina una persona. Capítulo 17, verso 14. Ahitofel le da un consejo a Absalón, y era el que debiera de ser. Dice: vayan, agarren a David a sorpresa, acósenlo. Y era el consejo. Ese era el propio. Pero vamos a leerlo. Verso 14. Entonces Absalón y todos los israelitas dijeron: el consejo de Usai, Arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. O sea, el consejo de Ahitofel era asertivo, pero Dios se lo volteó y atendieron mejor el consejo de Usai, porque él dijo: vaya. Y entonces Usai dice: no, más bien esperen que él vaya y que se esconda y que aquello y que lo otro, y después le cae. Bueno, y atendieron, hermano. Eso, escuche bien, eso tremendo. Eso que no lo atendió, mire lo que le causó a Ahitofel. Verso 23 del mismo capítulo. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, ensilló su burro, se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Cómo terminó? No aguantó, hermano. Cuando alguien tiene una amargura porque no le dieron una autoridad, porque no le dieron un cargo, porque le tumbaron una plata, porque todo, hermano, eso mata, lastima, daña, hace cosas que uno jamás se imagina. La definición de contagiar se refiere a la transmisión de una enfermedad o una persona a otra. O sea, yo puedo contagiar algo bueno, pero puedo contagiar algo malo. O sea que contagiar, yo puedo contagiar con lo bueno. Sí.
pero también puedo contagiar algo malo. Yo los puedo contagiar de alegría, de amor, de libertad, de entusiasmo, pero los puedo contagiar de desánimo, de sinsabor, ¿sí o no? Pero también mientras que contagiar, pero también contaminar. O sea, yo los puedo contagiar de lo bueno o de lo malo, pero contaminar ya es otra cosa. Cuando uno contamina, significa alterar nocivamente la pureza de algo. Ejemplo, el aire, el agua, los alimentos. Nos podemos contagiar con elementos y agentes que hacen daño. Contamina. Entonces, la amargura, volvemos a ver, no sea que algunos brotando la raíz de amargura seamos que contaminados, no dice contagiados, contaminados y perdamos ¿qué? Salvación. Hermano, uno puede contaminar tan fácil a un hijo. Sí, vio, mire lo que hicieron conmigo. Y sí, y mire allá esos hermanos cómo me tratan. Y mire qué tal, y ni me miraron, y ni tal. Y uno comienza, y los hijos están escuchando, hermano, lo contamina. Y después, hermano, estamos orando, Señor, que mi hijo venga a la iglesia. ¿Cuál? Si lo contaminé de chiquito. Y no me di cuenta, pero tenía una amargura. Hermano, tenga mucho cuidado usted como padre, como esposo, como esposa, como creyente, hermano. Pídale a Dios, por favor, que no termine como Aitofel. Hay gente que no ha podido sanar. Algo que pasó, hermano, y eso es tremendo. Y vea, vuelvo y le digo, hermano, los altares y los lugares están llenos de personas contaminadas, con raíces de amargura. No tienen raíces, hermano, tienen eso el bosque completo. A mí no me olvida la expresión de un hermano, llegó así todo sincero y me dijo, hermano, necesito una volqueta de tierra. Y me dio risa, y yo, ¿para qué, hermano? Y yo necesito, ¿para qué? Para sembrar o arrancar esta raíz de amargura que tengo. Me decía, y me puso a pensar en todo eso, pero yo estaba, hermano, analizando la relación de Aitofel y Judas. Resulta, hermano, que usted mira, por ejemplo, el capítulo 17, escuche bien, comparemos capítulo 17 del segundo libro de Samuel, verso 1 al 4, y lo compara con Lucas capítulo 22 del verso 1 al 6, y usted ve la relación de cómo terminan los otros. Aitofel, hijo de Absalón, dijo a Absalón, yo escogeré ahora hombres tal y tal, y habla de escoger para entregar a David. Si usted quiere lo lee, yo se las adelanto para que no rinda. Pero lo que le da el consejo, vayan y negociemos, vaya y se lo entregan. Y en Lucas capítulo 22, verso 1 al 6, cuando Judas se va y habla con los sacerdotes, le dice, yo se los entrego. ¿Y qué me dan? Por 30 moneditas de plata. ¿Sabía usted que el dinero causa una amargura para muchos tenaz? Hay gente amargada por el dinero. Judas se ahorcó por plata. O sea, terminó vendiendo a Jesús por dinero. Judas era tan tremendo, hermano. Por ejemplo, usted ve en Juan capítulo 12, verso 1 al 8, cuando viene y unge a la mujer y dice, este es un desperdicio, este dinero se hubiera vendido y se le da a los pobres. Y dice, no, pues, pero no era porque amara a los pobres, era que sustraía de la bolsa. Hermano, hay creyentes que usted los ve que no prosperan. Y no hablamos de creyentes, hablemos de la gente. No prospera porque están amargados por la plata. Y eso los lleva a tener otras actitudes. Nos llevan a hacer cosas, hermano. Hay familias enteras que están en guerra porque este me quitó la herencia, este es un atravesado, aquel es otro, y que la herencia, y que lo otro, y que me robó, y que aquello, y que lo. Hermano, viven en eso, que este es mi rancho, que esto es lo otro, hermano, y se amargan y terminan entonces. Mire cómo terminaron.
Capítulo 17, verso 23, que el que leímos ahorita, que fue y se organizó porque no atendieron y fue y se ahorcó. Y mire cómo terminó Judas también. Mateo capítulo 27, verso 1 al 5. Se ahorcó. Fue y les llevó las monedas y tal, esto, lo otro. Venía a la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo. Está desde el verso capítulo 27, verso 1 al 5. Avancémosle un poquito contra Jesús y entregarle. Y les llevaron y a todas la entregaron a Poncio Pilato y al gobernador. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y los principales sacerdotes y los ancianos, verso 4, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Verso 5, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y ¿qué? Terminaron en la misma forma. Tenaz, ¿no? Vean, hermanos, físicamente usted y yo no nos estamos ahorcando. Físicamente usted y yo no tenemos, de pronto estamos, pero hermano, allá hay mucha gente que está, si no se está colgando, están que se cuelgan. Y es algo, ¿sabe qué es lo tremendo? Que la amargura, el efecto de la amargura es algo que aparentemente no se ve. Hermano, ¿cómo está? Muy bien. Yo te amo tanto, hermano, y lo abrazan a uno. Y uno, hermano, ay, qué bendición el hermano. Y uno dice: oiga, tremendo, qué bendición, pero allá, hay esa cosita, esa raicita, esa raizota. Hermano, ¿usted cree que eso nos dejará? Tremendo eso. Preocupante, ¿no? Y mire que tiene que ver mucho con la plata. Y no solo con la plata, sino con las acciones de los papás, los hermanos, la gente, lo que me dicen. Hay gente que los afecta algo y no son capaces de soltarlo. Y entonces somos los que nos aislamos, o los que de pronto hablamos. Algunos nos aislamos y no queremos hablar con nadie, pero otros vamos y hablamos demasiado. O sea, hay unos que estamos tan contaminados que estamos ahí y no hablamos con nadie porque estamos contaminados. Pero hay otros que hablamos mucho para contaminar, porque no me aguanto todo eso y quiero sacar lo que tengo y se lo inyecto a otro. ¿Es así o no? Y eso en directiva, hermano. Por eso usted tiene que ser porque usted y yo podemos orar, hermano. Hay gente oradora y amargada. ¿De qué le sirve a usted, hermano? Ore y ore y ore y sigue con esa misma amargura. Usted debe de permitir atender el consejo de Dios, levantar las manos caídas y sostener las rodillas paralizadas para que sea sanado. Aleluya, aleluya, aleluya. Algunos consejos, mire, tiene que ver con todo esto. Mire, el hombre, Simón, este personaje tremendo, el mago, se mantenía una amargura tremenda. Y claro, ¿dónde le nació la amargura a Simón? Desde el momento que lo bajaron del cargo. ¿Sabía usted que hay gente que se amarga porque está en un cargo aquí y ya no lo ponen? Se amarga, ya usted no lo vuelve a ver. Mientras está en un cargo, usted lo ve, aquí activo está todo, pero ya no hay cargo y usted lo ve por ahí arrinconado, arrinconada, ya no habla con nadie y comienza a criticar y a criticar porque tiene amargura. Eso le pasó a Simón. Tremendo, hermano, tremendo. Verso 9 del capítulo 8 de los Hechos. Pero había un hombre llamado Simón que ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar, ¿por qué? Por algún grande. Por eso Hebreos dice: ninguna disciplina al comienzo causa gozo. Claro, porque es que la disciplina lo sienta uno, lo frena.
Y usted ve que el que está activo, está contento, no, pero tiene la amargurita ahí, y lo bajan del cargo. Y hermano, no, pero ¿cómo que es que me descienden a mí de cargo, hombre? Yo soy diácono, ahora me pusieron, o yo soy de los jóvenes, o aquel. No, ¿cómo así? No, 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 yo mejor no. Y entonces, ¿usted qué lo pusieron? De profesor. Y yo, de profesor. ¿En serio? Pero es que a mí, ¿cómo así que a mí de esto? Si es que yo soy. No, no, es que ahí me tienes que poner a predicar. Y este man se puso a mirar todo lo que hacía y le nace la amargurita. Y ahí estaba aparentemente al lado de Felipe. Ahí estaba, pastor, ¿en qué hay que ayudarle? Dígame, pastor, a ver, mi líder, a ver, ¿qué hay que hacer? Tal. Pero tenía la amargura ahí. No quiere decir que no diga que ayude. Estoy hablando es la intención. Lo que hay en mí, porque uno como pastor, gracias a Dios, como líder, tan buenos los que están ahí, pero ojalá que lo hagan sano, no contaminados. No, es que mire, yo soy siempre el que hago todo, siempre, y esos otros entumidos no hacen nada. Sí, no, yo lo hago. Nadie me reconoció nada, no. Pero eso genera, hermano, ¿cómo me fue en el mensaje? No sé, mensaje. Y no, y usted que no predicó, y qué tal. Y usted como predicó de horrible, y qué tal. Mire, que dijo, se equivocó allá. Y no vuelvo a predicar, no vuelvo. Ahí me está agarrando una amargura una vez, hermano, en la iglesia. Me tenían, hermano, que las Dorcas quería que predicara, los jóvenes y tal. Y me tenían, y eso me invitaban a predicar en la iglesia. Y una de las muestras de que usted goza de una bendición y gracia es que la iglesia y las directivas lo tengan en cuenta. Si lo tienen en cuenta predicar es porque usted tiene gracia. Y entonces yo me las creía. Si uno se va creyendo como tal y se va volviendo uno como todo Simón. Sí, en serio. Sí, todo Simón ahí, ¿qué tales? Y entonces sucedió, hermano. Pues la razón por qué yo siempre digo de que no le digan a alguien que va a predicar sin antes hablar con el pastor. Venga lo que pasó. Llegan y me invitan a predicar, hermano, un martes. Y yo llego, menos mal no me subí, siempre llegaba temprano. Así fuera a predicar o no, pues llegué y me arrodillé. La Biblia, tan. Bueno, vamos a pasar el predicador. Y me paro yo. Y llamaron a otro. ¿Qué tal si yo paso corriendo? ¿Qué tal? Pero casi. Hermano, yo, quieto, yo no, se equivocaron. Bueno, se terminó ese culto, tan. Y me invitaron hermano, que si usted nos puede predicar la semana que entra en el culto de las un jueves, algo así, no que culto. Y entonces, listo. Y voy la misma cosa, llegó, como siempre, preparo a predicar. Vamos a pasar el predicador cuando pasaron a otro. Ya dos veces en el mismo mes. Y entonces, claro, humanamente, y pues yo lo hablo con experiencia, me dio amargura. Y me arrodillé a orar y yo, Señor, me tienen en disciplina y no sé por qué. Sí, sin hacer nada y no me dijeron nada. Entonces estaba arrodillado orando, hermano, cuando se me acerca otra de las Dorcas. Hermano, que si nos predica el martes, algo así, yo no voy a volver a predicar. Dije yo. Estaba amargado, hermano. Mire, eso es una cosa tremenda, le da uno porque humanamente, por eso yo les hablo como les hablo. Y eso es decir, hermano, no se ponga a invitar a fulano de tal sin decir antes con el pastor, porque uno puede cambiar las cosas. Hermano, entonces yo me quedé, hermano, no voy a predicar más. Y como me apreciaban, las hermanas dijeron, oiga, no, el hermano Nelson, ¿qué le pasa? Y de una fueron y hablaron con el pastor, hermano, el hermano Nelson que no quiero volver a predicar. Y de una al pastor Nelsito, vení, que me decía Nelsito, tan lindo. Necesito venir, ¿qué le pasa? Y no, hermano, y me dice él, mire cómo es, hermano, perdóneme que la culpa fue mía y de las directivas. No ordenamos y ellas invitaron a otro predicador y no se pusieron de acuerdo y ahí quedó usted y yo aprobé esto y no me fijé. Pero en el sitio, venga, siga predicando, oraron por mí y se me quitó la amargura. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted está amargado por algo, no lo guarde. Vea, la mejor manera de usted curarse de la amargura es sacarla. Si hay una raíz por ahí que hay que hacerla, hay que arrancarla.
Entonces es muy importante, hermano. Simón estaba en esa condición. Cuando ya viene, él comienza trabajando, dice, y estaba ahí, te ayudo, mi líder tal, y estaba amargado, tenía una intención. Yo me imagino cuando el Señor usaba a Felipe y la rabia, la rabiecita que tenía Simón, pero si yo era el que tenía la batuta, yo era el que tales. Y hermano, hay gente que se da rabiecita cuando alguien Dios lo bendice aquí. Si usted siente eso, pilas, que hay que sacar la raíz. ¿Veis? Siempre invitan a ese. Y a mí ni en cuenta me tienen. Estás contaminado. Créame lo que sí. Y es tan fácil sentirlo, ¿cierto que sí? Pero el problema es ignorarlo. Y de alimentar, o más bien dejarlo ahí y alimentarlo. Cuando van y oran, entonces dice el verso 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mire que tenía el problemita, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo le pusiera en las manos reciba el Espíritu Santo. O sea, yo sea el protagonista. Es que a mí Dios sí me usa. Es que tal. Ténganme en cuenta que es que yo sí. Y cuando no me tienen en cuenta, entonces la cosa delicada. Qué delicado es esto, ¿no? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento, no era ni hecho, el pensamiento de tu corazón. Solamente era el pensamiento. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad. Veo que estás. Hiel de amargura y prisión de maldad. Veo que estás. Arrepiéntete. Entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Bueno, mis hermanos, hay algunos consejitos, un último consejo aquí de parte de Dios y por algo el apóstol Pablo, en un pasaje que yo repito mucho y lo manejo mucho en mi vida porque tengo que mantenerlo en cuenta siempre en mi vida, porque yo en mi humanidad fácilmente me pica la amargura, fácilmente. Yo no sé si solamente me pasará a mí, pero pues yo vivo muy pendiente de eso. Vivo muy pendiente, mucho cuidado. Cuando yo me arrodillo a orar o hablo con Dios, yo miro cómo que cuando hay un hermano que pronto ha hecho algo que para mí sería, ¿qué pienso yo de él? ¿Qué haría? Entonces yo analizo mucho eso y lo pongo a los pies de Dios. Señor, como estoy pensando de este hermano, ¿está bien o no? Vivo continuamente en eso. Y por eso hablo de las palabras, por eso aquí usted me para y le digo, mano, si algo he dicho que no es correcto, porque a veces uno dice las cosas con doble intención. ¿Sí me hago entender? Pero el problema no es que usted lo haga porque estamos en un continuo, ¿cómo evitar de que el aire se contamine? Si hay tanto agente contaminante. ¿Ah? ¿Cómo evitar que el aire se contamine? ¿Cómo evitar que el agua se contamine si hay tanto agente externo y interno que contamina? ¿Cómo evitar usted de que tanto agente contaminante contamine su vida? ¿Ah? ¿Cómo evitarlo? ¿Ah? ¿Quiénes recuerdan ahora 50 años cómo era el río Medellín? Se podía tirar baño ahí. ¿Sí o no? Si aquí hay unos del tiempo, se podían bañar en el río Medellín. Vaya, ahorita está contaminado. Pero usted sabe una cosa. Están haciendo por ahí una fábrica, o hay una cosa por abajo en el río y es que lo están limpiando. Le sacan el contaminante. Hay unas máquinas y purifican el agua. Usted y yo contaminados, hay una sangre preciosa.
Que no sé qué tan contaminada esté tu conciencia, qué tal, pero en la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y entonces el apóstol Pablo recomienda, y ya ahora sí voy a terminar, dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hay palabras, hermano, que hacen tanto daño. Hermano, ponga cuidado con ese hermanito, que ese hermanito es esto, y resulta que no es eso. Simplemente alguien le dio un chisme, o usted se lo imaginó, y ya, tin, ahí llevó. Y ya todas las personas lo miran, se le acercan y dicen: no, cuidado con ese. Y si es de otro bien chimoso, otro le dice al otro y se vuelve un problema. Y sigue diciendo: y no contristece el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y mire, verso 31. Quítese de vosotros, ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y malicia. Antes sed benignos unos a otros, misericordiosos y perdonados unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Vea, hermanos, hay cosas en la vida que a uno, no sé si a mí solamente me han pasado, pero no han pasado todos. Y yo creo que aquí todos, si no tienen una raicita, la cepa completa, tienen una raicita o tenemos algo, pero yo creo que necesitamos pasar por el proceso de purificación, porque hay muchas mentes contaminadas en raíz de amargura. Y eso les causa un dolor. Hermano, hay gente que no ha vuelto porque hay una amargura que los tiene así. Y hay otros que están aquí y no han podido prosperar porque hay una amargura. Hay mucha gente del mundo que quiere acercarse a Dios y no han podido porque hay una amargura que los mantiene. Y hay gente que usted las ve que oran, que, hermano, y sabe una cosa, yo decía: ¿cuántos pastores conmigo nos podemos parar a predicar y enseñamos y estamos bien amargados? ¿Sí? ¿Cuántos aquí servidores, todos, los ve uno y están bien amargados con alguien, por algo? Pero podemos contagiarnos, descontaminarnos y contagiarnos. Contagiémonos de lo bueno. Y entonces el Espíritu Santo llega a nuestra vida. Y yo sí estoy convencido, hermano. ¿A usted no le ha pasado que usted tiene algo y el Espíritu Santo Dios lo toma, llena su vida o le habla y ya usted mira a esa persona y dice: sí, esa persona, tengo razones para estar amargado, pero no, yo la miro con un amor. ¿Cierto que sí? Oiga, y me hizo lo que me hizo y yo miro, no me preocupa, antes uno hasta le ayuda. Y yo he experimentado eso, yo sé, yo tengo por ahí oídos y a veces ojos, y uno sabe de gente que tal, y yo no soy capaz, de verdad que lo digo con el corazón, no soy capaz de porque uno como pastor podía tomar y decir: se la voy a montar, y de ahí la autoridad, pero como no hay eso hasta ahora y lo trato de manejar, Dios me ayuda. Entonces digo: si yo he podido, ¿por qué no ustedes? Entonces la clave es Cristo en nuestra vida. ¿Se imagina Cristo tentado en todo pero sin pecado? Le rasgaron la barba, le arrancaron, le hicieron de todo, lo injuriaron, y él ahí, vea, relajado, pensando. Entonces yo estaba pensando que la única manera de uno desaparecer la amargura es con el amor. El amor quita la amargura. El amor restaura. Y terminó leyendo nuevamente como empezamos, para que quede bien. Entonces él dice: bueno, soportar la tentación, la disciplina no es ninguna tal, no es de mucha alegría. Dice: por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Quiere decir de que cuando a veces como que le caen las manos y las rodillas se paralizan. No se deje por cosas que a usted no le gusten y se amarga. Vea cuántas bendiciones de palabras se ha perdido usted porque algo le pasó, se llenó de bobaitas y no vino a culto. Y ese día Dios le iba a hablar. Y usted se inventó cualquier cosa y quedó en la casa porque se amargó por algo.
No, es que el que va a dirigir y el que va a predicar es ese que no me gusta. ¿No? Y a veces pasa eso, y no, y es que el que va a cantar la alabanza, yo le conozco unas vueltas y no, mejor no. Sí, no, porque a algunos les conocen vueltas y les conocen vueltas por ahí, vuelticas. Y no, ¿para qué tal? Y me pierdo la bendición. Yo veo a ese allá predicando, dirigiendo, y no, hasta ahí se me acabó. No se deje por eso, hermano. No se deje por eso, que si el Señor usó un burro para hablarle a un profeta, ¿por qué no puede usar a cualquiera ahí para decirle a usted que? ¿En serio? Casi lo digo, ¿no? Casi lo digo. Dice, y levanta y dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea que sanado. Seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella mucho sea. Una sola raíz contamina a muchos. No seamos contaminantes, seamos contagiantes de lo bueno. Alguien quiere decirle, Señor, descontamíname para volverme un contagiador de lo bueno. Quiere venir por aquí un momentico y decirle, Señor, o ahí donde usted quiera, creo que lo necesitamos.